tener nuestro tercer estudio hoy. Hemos estado viendo durante 2 domingos anteriores el tema general, el mundo, Cristo y los cristianos. Esta noche vamos a tocar el tema, las contaminaciones del mundo pueden volver a enredar a los cristianos. Las contaminaciones del mundo pueden volver a enredar a los cristianos. Quisiera que buscáramos todos en el libro, la carta de Pedro a las iglesias, la segunda carta, capítulo 2, 20 a 22, segunda Pedro 2. Dice así: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en su sieno. Vamos a orar. Señor, esta noche queremos una vez más pedirte que tú nos des el favor, la gracia, el regalo de que tu Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales, abra nuestro entendimiento espiritual, abra nuestros corazones, que podamos ser sensibles, oh Dios, a tu palabra. Y te damos gracias, Señor, porque es por medio de tu palabra, es por medio de lo que ha salido de tu boca, que nuestros espíritus, nuestras almas, nuestros cuerpos pueden tener palabra de vida, pueden tener el alimento que necesitamos y podemos tener también de ti esa palabra que llega directo a nuestro ser, a lo más profundo de nuestro ser, para que podamos, Señor, con prontitud, con humildad y con anhelo, que esa palabra traiga vida y cambie nuestra manera de ser. Oramos, Señor, para que tú nos des en este momento la reverencia que amerita tu palabra. Me escondo detrás de ti y solo deseo, Señor, que seas tú el que hables a nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. El versículo que acabamos de leer, el versículo 20, está hablando de una situación que se presenta en algunos que, habiendo ya conocido al Señor, habiendo escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, Salvador y Salvador Jesucristo, una vez más se enredan o son atrapados en las cosas que ya no los tenían atrapados y son vencidos, son esclavizados de nuevo, son enredados de nuevo, y dice que su estado postrero llega a ser peor que el primero. Quiero que empecemos mirando la palabra contaminar y contagiar que allí menciona, para que podamos salir todos desde un punto de partida que nos permita comprender lo que Dios nos está diciendo. Contaminar quiere decir contagiar, infectar, transmitir a algo o a alguien una mala cualidad o un mal estado. Transmitir, poner en otro una mala cualidad o un mal estado. La palabra contagiar es pasar a otro una enfermedad o costumbres o vicios o gustos que no son adecuados. Por lo tanto,
cuando habla, la palabra nos está hablando de las contaminaciones del mundo, nos está diciendo que vivimos en un mundo infectado, un mundo que contagia, un mundo que contamina, un mundo que corrompe, que las cosas que hay en ese mundo nos afectan, nos hacen daño. Para que nosotros podamos recordar la secuencia, lo que ha pasado, es necesario que vayamos a Romanos capítulo 5, los versículos 12 y 19, vamos a leer. Este es un capítulo sumamente importante, y en este capítulo se está hablando, el Espíritu de Dios habla a través de Pablo, haciendo un recuento. Pablo se transfiere, o quiere que sus lectores se transfieran a Génesis capítulo 13. Quiero por favor que leamos el versículo 12 que dice: por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En el versículo 19 sigue diciendo: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y me quedo ahí. Y estos dos versículos nos están diciendo que el pecado entró al mundo por la desobediencia de una persona, y que por la desobediencia de esa persona, el padre de la humanidad, todos los seres humanos descendientes de ese hombre y esa mujer, todos somos pecadores y todos estamos bajo esta contaminación. Y esa contaminación se extendió. Quiero que usted vaya conmigo a Génesis capítulo 6, versículo 5. Génesis 6, 5. Y dice: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo al mal. De nuevo, empatamos estos dos versículos antes de seguir la secuencia. El hombre pecó, Adán y Eva pecaron, desobedecieron, y el pecado los enfermó y los corrompió. Se dañó el alma, se dañó el espíritu. Fueron contagiados inmediatamente a raíz de la desobediencia. Y ese hombre y esa mujer, sus descendientes, que somos nosotros, pues ellos son los padres de la raza humana. Entonces nos transmitieron esa tendencia, fragilidad, para nosotros repetir el pecado. No podemos desprendernos de esto. El pecado nos acosa y hay una tendencia interior ya enferma que nos hace complacer el pecado. Por lo tanto, la contaminación generó la corrupción. Voy a repetir de nuevo las cosas anteriores para que no se nos olvide. El origen de la contaminación se produce en Génesis capítulo 3. Esa contaminación trae, esa desobediencia trae la corrupción interna. Nuestras mentes, espíritus, alma, cuerpo, todo está contaminado, pero esa contaminación llena la tierra, se expande. Dios la ve y dice: la tierra está mal, porque el designio del corazón, los pensamientos del corazón, lo que la gente piensa, quiere, desea, está contaminado. Y entonces, si nos vamos a Génesis 12, Dios dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. Mire de nuevo ahí la conexión. La maldad, el deseo del corazón, la tendencia al pecado, produce corrupción en la tierra. La tierra estaba corrompida y había corrompido toda carne su camino sobre la tierra. La palabra corromper, una vez más repetimos, porque lo hemos dicho en situaciones anteriores, es descomponer o cambiar la naturaleza de una cosa o de una persona. Cuando alguien se corrompe, el propósito para el cual fue hecho, o cuando algo se corrompe, el propósito para lo cual fue hecho se destruye, no se lleva a cabo. Si es una persona, en el caso nuestro, la raza humana, al corrompernos, el propósito para el cual Dios nos hizo no se puede hacer, no lo podemos llevar a cabo.
Voy a dar unos ejemplos que aparecen en la Biblia, en Romanos capítulo 1, recordando las consecuencias de esa contaminación. Y entonces dice que por ese pecado y desobediencia y ese designio del corazón hacia el mal y esa corrupción, dice que los seres humanos perdieron el temor reverente. Y en lugar de glorificar a Dios y de darle gracias, se negaron a hacerlo. Esa es una manifestación de corrupción. Eso es una manifestación de que se tuerce el propósito para el cual Dios nos hace. Segundo elemento, la palabra de Dios dice que el ser humano se volvió altivo en sus pensamientos. Y eso quiere decir que la sabiduría que Dios nos había dado, en lugar de colocarla a los pies de Dios y entender que de Él viene la sabiduría, los hombres nos volvimos, dice la Biblia, creyendo ser sabios, se hicieron vanos en sus razonamientos. Eso es corrupción, eso es torcer el pensamiento y la sabiduría y colocarla en el lugar correcto, o hacer en el lugar incorrecto, o hacer lo incorrecto partiendo de nuestra propia sabiduría. Los corazones se endurecieron. El corazón que Dios puso, el alma, donde están las facultades divinas, esa alma se endureció. Y en lugar de ser sensible a Dios, dice la palabra ahí mismo en Romanos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se oscureció internamente el ser humano. Las tinieblas tomaron autoridad de cada ser humano. Y en lugar del ser humano vivir en la luz admirable de Dios, porque Dios es el origen del ser humano, es Dios el que da la creación, el que hace la creación. En lugar de eso, el hombre se convirtió en una persona totalmente ausente, totalmente contaminada, corrompida en su propósito inicial. Y entonces Dios hizo el diagnóstico, y yo quiero que ahora usted vea, vamos a saltar hemos ido de Pedro a Génesis, luego hemos ido a Romanos, y ahora vamos a ir a Isaías, donde Dios vuelve a dar el diagnóstico y nos coloca en tres aspectos como Dios resume lo que le pasó a la raza humana. Quiero que usted lea conmigo Isaías capítulo 24 y dice el versículo 4: se destruyó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Versículo 5: y la tierra se contaminó, una vez más la palabra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí viene el diagnóstico del Señor, los tres aspectos que Él dice que son los generadores de esa contaminación. Número 1, porque traspasaron las leyes. 2, falsearon el derecho. 3, quebrantaron el pacto sempiterno. Lo vemos rápidamente, este pasaje es sumamente importante. Tómelo, léalo, pídale al Señor que se lo revele, porque ahí está el resumen del problema, del trastorno de la contaminación del ser humano. ¿Qué quiere decir en el lenguaje de Dios al mirar la Biblia, al estudiar la Biblia, traspasar las leyes? Quiere decir la palabra traspasar, transgredir o quebrantar lo que Dios ha establecido. Transgredir quiere decir, o traspasar, ir más allá de lo que se ha permitido. Es romper la ley. Es establecer que lo que se ha dado no es lo que se quiere. Entonces dice la palabra que el ser humano transgredió, rompió el límite. No se quedó dentro de las fronteras salvíficas de Dios, sino que rompió el límite y quiso hacerlo a su manera. Rebelarse contra Dios es eso, es establecer leyes nuevas conforme al deseo de ese corazón, conforme a esa mente entenebrecida, a ese corazón oscurecido, y de dejar fuera la ley de Dios. Cuando alguien transgrede la ley, está diciendo en cualquier lugar del mundo que no está de acuerdo con esas leyes y está estableciendo las mismas. Un ejemplo sencillo, y muchos de nosotros transgredimos la ley continuamente, pero cuando usted, en lugar de detenerse porque el semáforo está en rojo, la ley es párese cuando está el rojo, seguimos. Se ha transgredido la ley. Usted ha establecido otro parámetro en base a su propio deseo. Cuando Adán y Eva habían escuchado, no comerás de esto, porque el día que de él comieres morirás,
y lo desobedecieron, transgredieron la ley de Dios. Dios se está refiriendo a eso. Número 2, falsearon el derecho. Y falsear el derecho quiere decir que la verdad es cambiada, que la rectitud es menospreciada, que no se quiere lo bueno, que se desecha lo bueno. Todo lo que Dios había dicho que debía permanecer fue roto, porque la voluntad del hombre decidió rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Y tercera cosa que Dios dice es: quebrantaron el pacto sempiterno. Dios nos hizo para tener comunión permanente con Él. Dios nos hizo para ser afines con Él. Dios nos hizo para comprender su voluntad. Dios nos hizo para permanecer en su bendición. Dios nos hizo para que estuviéramos cubiertos permanentemente al practicar su sabiduría, al entender sus propósitos. Cuando el ser humano desechó el bien y escogió el mal, eso lo hizo romper el pacto de comunión y de obediencia. Así que Dios está diciendo: lo que le ha pasado a la raza humana, que repercute en el planeta Tierra y que ha dado lugar a un sistema diferente, a unas leyes, a un comportamiento, a un código de conducta, a un estilo de vida diferente, se debe a estas tres cosas. Grabémoslo en el corazón, porque esto requiere que usted y yo cada día nos miremos en esto que Dios ha dicho y nos demos cuenta en cuál de las tres cosas estamos fallando, qué estamos diciéndole a Dios que no queremos conforme a lo que Él nos ha enseñado. Con esto, cómo se originó, cómo se expandió la contaminación y cuáles han sido las consecuencias, volvamos a 2 Pedro 2:20. Y en 2 Pedro 2:20 dice, ahí se afirma que las contaminaciones del mundo son peligrosas y son invasivas, contagian. Cuando usted entra a un lugar donde alguien tiene un virus, regularmente a usted se le va a pegar. Porque las infecciones tienen el poder de contagiar. Aquí está diciendo la palabra que las contaminaciones del mundo tienen unos efectos reales sobre nosotros. Por favor, yo quiero que veamos 4 palabras básicas que están allí dichas en este versículo. Número uno, tienen el poder de enredar. Las contaminaciones del mundo funcionan como redes donde atrapan a sus víctimas. La contaminación del mundo, puesto que contagia, funciona, repito, como una red, una trampa. Y entonces, dice el verso, enredándose otra vez. Mire la frase como la describe. La contaminación enreda. Cuando usted está junto con una persona que es muy sagaz, una persona que tiene la capacidad de hablar y envolver, muchas veces usted toma decisiones porque le pareció que cuando estaba hablando con esa persona era bueno lo que oía. Y después que usted se despide, se dio cuenta de que se enredó. Las contaminaciones del mundo tienen ese poder, enredarnos. Y vamos a ver luego por qué. Segunda cosa que dice ese versículo 20, las contaminaciones del mundo atrapan, esclavizan. Eso quiere decir, agarran con fuerza. La contaminación del mundo nos agarra con fuerza y no podemos soltarnos. Si hacemos algún esfuerzo, a veces el 31 de diciembre se hacen decisiones. Para este año voy a dejar de hacer esto. Y eso dura 5 días. Hasta el otro año que empezamos a decir, para este año sí. El mundo tiene la capacidad de contaminar de tal forma que nos agarra con fuerza. No podemos soltarnos de eso que se impregnó. Tercero, ahí lo dice, voy a decir la frase, dice, habiendo escapado. Si usted escapó es porque estaba ¿qué? Atrapado. Y entonces dice, esas contaminaciones vencen. Y el que vence es el que tiene el poder para derrotar al contrincante.
Las contaminaciones vencen, porque dice la frase, son vencidos. Así que nos está diciendo que las contaminaciones del mundo nos vencen. Volvemos a caer en lo mismo. Volvemos otra vez y hacemos la decisión y volvemos y caemos. No voy a pelear más, ya. Pero hay un patrón dentro de mí que aprendí, que me dio cierta capacidad de vencer ciertas circunstancias. Y entonces eso está dentro de mí de tal manera que aun cuando yo sé que no debo volver a pelear, vuelvo a volver a pelear. He sido contaminada con esa costumbre. Y, por último, dice el versículo, esclaviza. La esclavitud quita la libertad o nunca la concede. Pero no solamente que esclaviza, sino que empeora, malea y empeora el estado de cada persona. Y malear quiere decir, lo pone peor, pero después de peor, lo empeoriza más. Así que las contaminaciones no llegan a un punto donde tú dices, ya yo llegué al punto. Es que hay una secuencia de caída, de trampa, de vencimiento y de atrapamiento. Dice ahí, su postrer estado llega a ser peor que el primero. Así que si yo tomo peor, lo que llega a ser peor es porque antes fue malo. Está muy mal, pero empeoró. Eso no es lo que decimos cuando alguien está enfermo. Estaba muy mal, pero ha empeorado. Así que el primer estado era malo, pero el postrero es peor. Ahora bien, escuche, en el mismo versículo hay una clave. Y el mismo versículo dice, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la medicina para salir de las contaminaciones del mundo? Por favor, léalo, dígalo en voz alta. Han escapado de las contaminaciones por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Lo que permite que alguien salga de la contaminación es el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Y ahora permítame decir esto. En estas tres palabras, nombres, referidos todos a Cristo, está la clave para salir de la contaminación. Escuche bien, si una persona en lo físico está contaminada y no toma el medicamento o los medicamentos que requiere su condición, ¿a dónde va a llegar? A la muerte. En lo espiritual es igual. Tenemos, gloria a Dios, la medicina, el antídoto para no ser esclavos, para no estar enredados, para no vivir en esclavitud, en opresión, en repetición de asuntos fallidos. ¿Qué es lo que el Señor dice aquí? Por favor, dice aquí, por el conocimiento. Entonces, antes de seguir a los tres nombres, nos detenemos en la palabra conocimiento. En la Biblia hay varias palabras para conocimiento, conocer o conocimiento. Pero la palabra que usa aquí en el 2 Pedro 2:20 es la palabra epiginosko. En el griego, epiginosko. Y quiere decir observar, percibir, detenerse, examinar, fijarse atentamente, discernir, aceptar, cerciorarse y determinarse. Mire todo lo que significa esa palabra. La idea que subyace en ella es que cuando una persona conoce conforme a esta palabra, esa persona posee un conocimiento que le permite creer, confiar, porque conoce quién es, porque sabe cómo es, porque está seguro de lo que puede hacer. Aquel a quien conoce. ¿Me hago entender? No es un conocimiento superficial, ligero, no, es un conocimiento profundo, muy amplio, muy vasto. Lo que ocurre es que nosotros llegamos a Cristo
y Él nos toca y lo recibimos, nos damos cuenta de nuestra condición, Él nos invita a recibir su salvación, lo conocemos como Salvador, pero detenemos nuestro conocimiento en ese punto. Cristo es mi Salvador. Cristo es mi Salvador. Esa es la puerta. Has entrado a la puerta. Pero eso no te da el conocimiento pleno de Dios. Y a lo que Cristo nos ha llamado es al conocimiento pleno de Él. Déjeme decirle un versículo que a mí me gusta. Es que dice que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. Y si dice todos los tesoros, quiere decir que todos los tesoros de verdadero valor están en Él. Conocer a Cristo es llegar a ese punto. Es permitirle a Dios que nos lleve a ese conocimiento. Ahora ya sabemos lo que significa conocimiento, esa palabra que es usada ahí. Ahora vamos a ver el conocimiento que usted debe tener, según lo que dice ese versículo, de Cristo como Señor. Recuerda, es un conocimiento profundo. Cristo como Señor. Él es Salvador. De hecho, la palabra Jesús significa Jehová es Salvador, es el que salva. Recuerden cuando el ángel aparece en el sueño de José y le dice, no temas tomar a María, lo que está en su vientre es del Espíritu Santo, y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Así que Jesús quiere decir Salvador. Cristo lo dice, por ejemplo, cuando visita a Zaqueo y dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El nombre de Jesús significa Salvador. Cuando tú dices, Cristo es mi Salvador, estás diciendo eso. Él es quien me ha salvado. Ahora, es necesario conocerlo como Señor. Y no solo conocerlo como Señor, sino entregarle la vida al Señor. Señor quiere decir dueño. El que lo posee todo. El que es dueño de todo. Cuando Cristo llega a ser el Señor de nuestras vidas, porque le entregamos nuestras vidas para que Él sea Señor, estamos diciendo, mi voluntad, mis metas, mis sueños, lo que aspiro, lo que deseo, todo está bajo tu dirección. Todo está bajo tu cuidado. Debes tú indicarme, debes tú decirme, dame las instrucciones, yo quiero ir, yo quiero saber a dónde tú quieres o cómo tú quieres. Eso es tener a Cristo como Señor. Escúcheme bien, le voy a decir algo que les va a dar risa. Cuando Cristo es Señor, si es dueño de todo, quiere decir que si tú piensas ir al supermercado, tú le digas, mis planes son ir al supermercado, no hay comida, pero ¿tú quieres que vaya? Jaja, no conocemos a Cristo así. ¡Ay! A ese punto. Y tengo unos planes de irme en el verano de vacaciones. Quiero ir a viajar, estoy juntando, pero no le he dicho a él, ¿tú quieres que juntes para esto? Que choque esta noche. Que nos choque esta noche. Eso se llama señorío de Cristo. Molesta. Porque nos creemos salvos, pero no nos queremos siervos. Hermanos, por favor, no se vayan, ciérrenme las puertas. No nos gusta que Cristo tenga ese lugar en nuestras vidas. Hermanos, cuántos problemas, cuántas dificultades, cuántos traumas nos hubiéramos evitado si a Cristo le hubiéramos dicho, tú quieres, te agrada, es ese tu deseo para mi vida. Pero no nos interesa que Él nos tenga ese tipo de dominio. Y es lo que dice allí, el que tenga el conocimiento del Señor. Ese escapa.
de las contaminaciones. ¿No se entendió? Lo voy a decir de nuevo. ¿Quién escapa de las contaminaciones? El que sabe que entregándole la vida, Él tiene no solo el gobierno, sino porque te hizo, conoce lo mejor para ti. Es esa confianza que desarrolla el señorío de Cristo lo que nos permite vivir bajo la sombra del Omnipotente. Yo quiero que esa promesa se cumpla en mi vida, y tengo el Salmo abierto en la mesita de noche, y cada vez que paso por ahí, el que habita el abrigo del Altísimo y mora bajo las alas, sí, las promesas tienen condiciones. Es el que habita bajo, y bajo quiere decir el que tiene a Dios como Señor, ese tiene las bendiciones. Tercer elemento, tercer nombre, dice, escapan de las contaminaciones del mundo quienes conocen a Cristo. Ya vimos Jesús, ya vimos Señor, ahora vamos a Cristo. Y dice allí, escuche bien, yo quiero para que entendamos lo que es el ungido. La palabra Cristo quiere decir ungido, ungido. Ungido quiere decir al que Dios le echó su aceite. Y eso quiere decir al que Dios lo llenó de su Espíritu Santo. Para eso quiero que rápidamente usted se vaya a Isaías capítulo 61. Y en Isaías 61, esa porción es preciosa, preciosa. Una porción liberadora, sanadora, restauradora. Pero solo voy a decir lo siguiente. Allí dice, versículos del 1 al 3. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los corazones, a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí nos quedamos. ¿Qué significa esto? En el contexto de escapar, ¿qué poder tiene el ungido de ayudarnos a escapar de nuestras contaminaciones? Número 1, el Señor Jesús, Cristo, dice allí que Él trae esperanza a los que están postrados y vencidos. Dice que Cristo opera en favor de los que desean recibir el don de la salvación. Buenas nuevas a los afligidos, a los abatidos. Cristo dice allí, el ungido puede sanar los corazones tristes y deprimidos. Dice que el conocimiento de Cristo permite que la persona pueda encontrar libertad. Los cautivos salen de sus cautiverios, los encarcelados salen de sus cárceles. Cárcel de contaminación, cárcel de vicio, cárcel de inmundicia, cárcel de depresión. El que conoce al ungido puede recibir sanidad en esa dimensión. Y entonces, puesto que el ungido vino a proclamar gracia de Dios, de parte de Dios, el que recibe al Jesús y recibe al ungido y se somete al señorío de Jesucristo, esa persona sale, es arrancada, es liberada de las contaminaciones de este mundo. Entonces, si usted entiende por qué dice los que han escapado de las contaminaciones por el conocimiento de el Señor y Salvador Jesucristo, ahora lo entiende claramente. Menciono algunas de las contaminaciones que todos nosotros hemos estado expuestos, pero que las voy a tomar de ese segundo capítulo de Pedro, para que aterricemos. Porque es posible que aquí, aún siendo nosotros cristianos, creyentes, estemos diciendo, yo no, es una persona pura y limpia. Esos son los otros que son contaminados. La persona, bueno, pues mire lo que dice aquí. Y a lo que quiero ahora, antes de empezar a decir cuáles son esas contaminaciones, es que entendamos que los versículos 1 y 2 está hablándole a la iglesia
y diciéndole que llegaría el tiempo en que muchos maestros enseñarían a los que ya habían escapado de las contaminaciones a volver a las contaminaciones. Despiertos todos esta noche. Que dentro de la iglesia, dice, de forma encubierta, muchas personas estarían enseñando a que los ya hijos de Dios se enredaran nuevamente en las contaminaciones del mundo. Esta es una porción profética. Por lo tanto, quiero ahora mencionar algunas de esas cosas. Versículo 3. Se contamina una persona cuando esa persona es avariciosa. La avaricia es desear más cada vez, obsesivamente, añadir más a lo que ya se tiene. La avaricia es una de las contaminaciones de este mundo. Hay personas que nunca están contentas porque hay avaricia en sus corazones. Y la Biblia habla de las avaricias. Hay muchas clases de avaricias. Todo aquello que se desee mucho más de lo que es la medida de Dios, ya caemos en la avaricia. Esa es una contaminación. Y en este mundo, dígame aquí alguien, donde no recibamos el bombardeo de las avaricias todos los días. Encienda la televisión dentro de un ratito y va a ver cuántos productos despiertan en usted la avaricia. Dice otra contaminación, versículo 10, andan en concupiscencia e inmundicia. Concupiscencia quiere decir deseo intenso, interno, de malos deseos. Emociones que contaminan el alma, es la concupiscencia, que tienden a satisfacer lo que es pecado, un deseo encendido por hacer eso que está dañado. Inmundicia, la palabra quiere decir algo que ensucia, algo que mancha. Así que cuando dice andan en concupiscencia e inmundicia, son personas que sus almas están dañadas, contaminadas. Algo en algún momento, por alguna circunstancia, engrampó en esa vida sensaciones que no puede desprenderse de ellas, que aunque quiera salir de ellas, siempre termina en el mismo punto. Entonces, el Señor está diciendo, los que ya habían salido de eso pueden volver a caer en eso. La persona que en su juventud, siendo 12, 13 años, 11 años, empezó a ver pornografía, es una persona que cayó en la inmundicia y en la concupiscencia. Tiene 30 años, 40 años, 50 años y no puede desprenderse de ahí. Eso es inmundicia. Esas son unas de las contaminaciones del mundo. Y entonces dice el versículo 13, tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Y en el tiempo, tomando de los griegos esta palabra, hoy se usa mucho, es vivir el placer por el placer, es el hedonismo. Es vivir los deleites, inmediatez, es buscar rápidamente aquello que necesito. Si tengo ya la concupiscencia en mi vida y quiero deleitarme en eso, eso se convierte en una trampa, en una cadena que no me suelta. Y dice allí, se recrean en sus errores. Son personas que repiten sus errores y los minimizan. Dicen en la frase clave, eso no es nada. Hermano, pero mire, usted debe congregarse, la Biblia dice que usted debe congregarse. Eso no es nada, yo puedo estar en mi casa y estar bien congregado. Minimizar errores que llevan a la muerte. Dice el versículo 14, escuche bien, tienen los ojos llenos de adulterio. Y llenos de adulterio quiere decir, son personas que se satisfacen con lo que no es correcto. No dice, tienen sus ojos llenos del deseo de tener una esposa o un esposo. Dice, llenos de adulterio, lo cual está diciendo Dios, que solo se satisfacen con ese tipo de vínculo. ¿Me está siguiendo? Sigue diciendo, seducen a las almas inconstantes. Y seducción quiere decir ir arrastrando a una persona, convenciéndola de forma sutil para que caiga en el error, en el problema o en el pecado.
Almas inconstantes son aquellas que no están firmes en Dios. La persona que se mueve conforme a las emociones. Es la persona que es atrapada por personas que tienen la capacidad de convencer y de llevarlos a pecar. Y dice allí, tienen el corazón habituado a la codicia. La codicia es otra de las contaminaciones de este mundo. Voy a echar para atrás. Avaricia, concupiscencia, inmundicia, gozar de los deleites, recrearse en los errores, ojos llenos de adulterio, seducción, codicia, habituados a la codicia. Y la codicia es desear lo que no nos pertenece. Cuando Dios dice en el mandamiento, no codiciarás, da una lista. No codiciarás nada que tenga tu vecino. Vivimos en un mundo donde la codicia es tan alta que nos sentimos amargados porque el otro tiene y quisiéramos arrancarle lo que tiene. Y decimos que está bien, que eso se llama tener anhelos y metas. Mientras Dios está diciendo codicia. Y por último dice, son personas que seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones. ¿Qué es una disolución? Quiere decir una conducta libertina, un pensamiento obsesivo de que se quiere poseer aquello que no debe poseerse. Como ustedes ven, esas son algunas de las concupiscencias que contaminan, contagian el alma, el espíritu, la mente, la conciencia y el cuerpo. Y en este punto, yo voy a hacer una historia. Es una historia que se conoció en los años 1988 hasta 1999. De tiempo en tiempo salían en los titulares de periódicos esta historia. Se trata de un hombre que nació en Irán, llamado Merhan Karini Nasseri. Este hombre fue deportado de Irán, pero cuando llegó a Francia, a París, que fue el lugar donde el avión hizo escala, él no tenía pasaporte. Dijo que se le había perdido, que se le había extraviado, que se lo habían robado cuando había hecho escala en Bélgica. Y entonces, en ese lugar, al no tener pasaporte, durante unos días se trató de ayudar a este hombre, pero Francia, las autoridades francesas decidieron enviarlo a Inglaterra. Llega a Inglaterra y como no tiene papeles, los ingleses no lo recibieron. Así que lo devolvieron de nuevo a Francia. Y al llegar a Francia, los que estaban allí encargados de las autoridades de puerto, dejaron que este hombre se quedara en la terminal número 1, en un rincón de la terminal. Entre tanto se veía qué se iba a hacer con él. Este hombre pasó 11 años en ese lugar. Vivía de las dádivas que le daban los que pasaban por el aeropuerto. Tenía una mesita y una silla. Se aseaba en los baños del aeropuerto. Y en el 1999, 11 años después, los franceses decidieron darle una tarjeta que le permitía viajar, le serviría como pasaporte a cualquier país que él quisiera, y le dieron residencia en Francia. De repente, este hombre, de un momento a otro y de forma inesperada, tenía libertad. Cuando las autoridades francesas le entregaron los documentos, lo que llamó la atención es que este hombre sonrió, tomó los documentos, lo entró en una carpeta y siguió escribiendo un libro que había empezado a escribir, un diario de todo lo que le pasaba hacía 11 años. Los franceses se quedaron frisados. ¿Cómo es posible que este hombre reciba la libertad y no haga nada? Trataron de convencerlo. Pasaban los días y no salía del lugar.
decidieron tener paciencia con él y tratar de convencerlo. Pero el hombre se resistía a salir de su silla y su mesa en el terminal número 1 del aeropuerto de París. Vivir en un aeropuerto es algo muy incómodo, es algo insoportable, terrible, porque el aeropuerto no es un hogar, es un aeropuerto. Pero este hombre se había acostumbrado a vivir de esa manera. Cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos hemos acostumbrado a vivir sin libertad, en oscuridad, a andar como ciegos, como dice el Señor. Nos hemos acostumbrado a no ver lo espiritual, a no entender lo espiritual. Y de repente Cristo llega, recibimos su libertad y queremos seguir en lo que estábamos haciendo. Esta historia nos recuerda que este hombre puede ser cualquiera de nosotros. Cristo nos ha abierto la puerta a entrar a vivir conforme a su deseo. Es posible que esta noche usted no se identifique con nada de lo que Dios ha dicho. Pero déjeme decirle, le ruego en este momento que escuche. La puerta es Cristo, el camino hacia el Padre es Cristo, la verdad es Cristo, la vida es Cristo, la vida eterna es Cristo y la resurrección es Cristo. Cuando usted y yo, habiéndole dicho a Cristo, ven y sálvame, queremos seguir en la terminal del aeropuerto, usted y yo estamos cambiando la vida por la muerte. Nuestros hábitos, lo que el mundo nos ha enseñado, las concupiscencias que nos han envuelto, no nos permiten entender que hay una libertad gloriosa, perfecta. Usted y yo no tenemos que vivir esclavizados. Usted no tiene que seguir luchando con sus vicios, sus gustos y deseos que se apartan de Dios. Cristo vino y dijo que vino a dar libertad a los cautivos. Cualquiera que sea nuestra atadura, nuestro vínculo con las concupiscencias del mundo, Cristo tiene el poder para hacer que todo eso cambie. Podemos hacer la decisión de volver y enredarnos nuevamente. Pero dice que la tragedia es terrible. Para un cristiano, escúcheme bien, para un cristiano, volver a lo que antes era significa que su estado postrero es peor que el primero. El Señor nos permite esta noche entender la necesidad de creer y vivir aquello que Cristo dijo. Ustedes están en el mundo, pero ustedes no son del mundo. Nos sacó de la terminal. Nos sacó de la incapacidad de tener los documentos para entrar al reino de los cielos. Nos ha dado su gracia. Este es el tiempo de decirle al Señor, yo acepto que seas no solo mi Salvador, sino que seas también mi Señor. Que me gobiernes, que me enseñes el camino por el cual debo andar, que me permitas entender que hay luz y no es necesario vivir en las tinieblas, que hay libertad y no es necesario vivir la esclavitud, que hay pureza y no es necesario vivir en la inmundicia. Que el Señor nos permita no ser enredados. Y si esta noche tú estás enredado porque aún no has venido a Cristo, te estoy diciendo en el nombre de Jesús, abre tu corazón para que Él cumpla en ti, Cristo el ungido, cumpla en ti cada una de esas bendiciones que leímos en Isaías. Atrapado, Él te dice, puedes salir fuera de la cárcel. Cautivado en un cautiverio emocional, físico, espiritual, Él puede sacarte de ahí. Abatido por los problemas, sin esperanza, Cristo te dice que Él te puede dar esperanza. No importa cuál sea la condición, no hay necesidad de vivir en las contaminaciones del mundo. Y yo quiero hacer la invitación. Yo quiero que esta noche el Señor nos permita entender lo que significa
vivir la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Que el Señor nos haga disfrutar lo que significa andar en santidad. Que el Señor nos abra los ojos y nos enseñe que hay una libertad para el alma, el espíritu, la mente, donde la conciencia ya no acusa, sino que dice, esto que hiciste le agrada a Dios. Yo no sé cuál es tu atadura, yo no sé cuál es, quizás la sé, porque alguno me la habrá dicho, pero la mayoría de las personas que estamos aquí no sé cuál es la atadura que tú tienes, qué es lo que te oprime, a qué estás atado desde quién sabe cuánto tiempo. Pero esta noche el Señor te dice que Él tiene el poder para abrir la puerta y dejarte salir. Es una decisión. Y tu estado postrero, si se lo permites, será mejor que el primero. Incomparablemente mejor que el primero. Yo quiero que nosotros inclinemos nuestros rostros un momentito y a los que somos hijos de Dios, pensemos de dónde el Señor nos sacó. Y a dónde nos ha traído. Si tienes 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, los años que sea que tú tengas después de haber recibido a Cristo, quiero ahora pedirte, por favor, que pienses en cuántas cosas te han hecho volver a desear, cuántas cosas te han ido seduciendo y te han vuelto a atrapar, a enredar en costumbres, hábitos, pensamientos, actitudes, deseos que ya Cristo te había sacado, te había quitado. Si puedes establecer lo que Cristo hizo aquel día y empezó a hacer desde ese momento hasta el tiempo en que hoy, tú sabes, yo sé, sabemos que hemos sido debilitados, hemos vuelto a lo que ya no debe estar. Ahora es el tiempo de pedirle al Señor que nos saque de nuestros enredos, que nos saque de las trampas en que hemos caído. Una palabra que alguien dijo, una imagen que viste en la televisión o en la pantalla de tu computadora, una imagen que saltó a esa pantalla, alguien que te llama continuamente para seducirte a volver a una relación que sabes que no conviene. Cualquiera que sea el punto donde hemos vuelto, hemos regresado, nuestro descuido y olvido nos ha contaminado. El Señor quiere esta noche descontaminar a su pueblo. Quiere descontaminarte a ti y a mí. Quiere sacar la infección que ha venido. Quiere expulsar el virus que tenemos. Codicia, avaricia, seducción, concupiscencia, placer, pensamientos obstinados, sexuales, amor al dinero de una forma patológica, cualquiera que sea la contaminación, el Señor está ahí. Y Él dice, vengan a mí los cansados y trabajados. Y no dice, vayan a otro lugar, hablen con otra persona. Él dice, vengan a mí, venid a mí, los trabajados y cargados, que yo, oh Cristo, solo tú, nadie más puede, solo tú nos puedes descansar, nos puedes consolar, nos puedes liberar. Señor, esta noche tu palabra ha sido expuesta y solo tu Espíritu puede convencernos. Permítenos entender que hoy es día de salvación, hoy es día donde podemos ser reconciliados, desenredados, destrampados. Hoy es día en que podemos ser victoriosos en ti.
que elijamos la buena parte y que desechemos esas cuerdas que tantos en el mundo de hoy por su contaminación, esos pecados, Señor, que el mundo los toma de forma tan liviana, esta noche podamos decir: Señor, yo quiero tu señorío en mi vida.